del apóstol San Judas. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y ahí vamos a leer del 17, hermanos, al 23. Ya lo leímos la semana pasada. Judas es una epístola que nomás tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir Judas 1:17, pero no hay Judas 2, ¿verdad? Solamente son un solo capítulo, ¿verdad? 25 versículos cada uno. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor y para orar también al Señor por su palabra, que leemos de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y vamos a leer los últimos dos versículos. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. La bendición, Señor, que es el meditar, el predicar, el compartir, Señor, este mensaje. Te pido que tú bendigas, Señor, y lo prosperes en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que por medio de tu palabra seamos movidos, Señor, a buscar más de ti, a acercarnos más a ti, Señor, aleluya, a caminar, Señor, más cerca de ti, oh Dios. Ayúdanos a cumplir, Señor, también los planes y propósitos por los cuales tú nos salvaste, pero también por los cuales tú nos diste vida, Señor, al traernos a este mundo. Bendice, Señor, este mensaje en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, 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 amén. Puede sentarse, hermano. Quiero hablarle, ¿verdad?, continuando el tema de mantenernos en la sana doctrina, lo importante que es, hermanos, el discernir, el diferenciar entre una doctrina sana y una doctrina engañosa, una doctrina que va a ser de bendición, enseñanzas que van a ser de bendición a tu vida, a tu alma, a tu espíritu, o enseñanzas que te van a perturbar, que te van a, al final, alejar de la comunión de los creyentes y lo más terrible, de la comunión con Dios. Cuando usted se pone a leer la introducción, el motivo o el propósito de esta carta escrita por el apóstol Judas, se nos dice que fue escrita como advertencia, fíjese, como una advertencia contra ciertos cristianos nominales, es la palabra que usan. ¿Qué quiere decir cristianos nominales? Quiere decir cristianos solamente de nombre. Diga conmigo, de nombre. Cristianos nominales, solamente se llamaban cristianos, pero sus hechos solamente de nombre, porque sus hechos no reflejaban la vida cristiana, no reflejaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema, hermano, de esos cristianos nominales, y fíjese, estamos hablando de una epístola que fue escrita ya casi 2000 años, cuando menos 1900 años antes, ¿verdad?, fue escrita esta epístola. Y fíjese, hace 1900 años había en la iglesia, se habían metido en la iglesia cristianos de nombre, cristianos nominales solamente. Y ha existido a través de la historia y existen en nuestros días también
cristianos nominales, solamente dicen que son cristianos. Oh, sí, yo soy cristiano. Oh, sí, mi mamá me llevaba a la iglesia de niño. Oh, sí, yo me bauticé. Pero son cristianos de nombre solamente, porque en realidad su conducta y su carácter no reflejaban, vaya, las características o la conducta de un hijo de Dios. Y el problema de estos cristianos en la iglesia es que amenazaban destruir la armonía y la comunión de los creyentes, la unidad de los creyentes, porque a causa de su conducta inmoral y su carácter inmoral, enseñaban, ¿verdad?, doctrina para justificar su vida, para justificarse ellos mismos, ¿verdad? Entonces ellos enseñaban doctrinas que o transgiversaban la palabra del Señor para ellos así querer después justificarse ellos mismos, su mala conducta, su mala manera de vivir. Ahora cuando usted y yo leemos ahí, pero vosotros, hermanos, quiere decir que antes de ese pero vosotros, estaba hablando de otros, estaba hablando de esas personas, de esos creyentes de nombre, que dice la palabra del Señor, que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Te van a decir cosas bonitas, te van a decir cosas agradables a tu oído, te van a decir cosas adulándote, haciéndote sentir grande, especial, pero solamente lo hacen porque quieren sacar provecho. Quieren sacar provecho. Aleluya. Y la palabra del Señor nos advierte de esos creyentes, de esas personas, aleluya. La semana pasada yo le hablaba, ¿verdad? De cómo usted y yo podemos guardarnos, tener cuidado, de distinguirlos, ¿verdad? Y un punto que trataba, ¿verdad? Y le animo que escuche el mensaje de hace 2 semanas, porque es bien importante que estudiemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos nosotros a darnos cuenta que alguien no está enseñando una enseñanza conforme a las escrituras, conforme, como dice, leímos, conforme a lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Pues tenemos que conocer, saber lo que dijeron los apóstoles. Tenemos que saber lo que creemos como iglesia, hermanos, aleluya. Yo le decía que somos una iglesia, ¿verdad?, que tiene comunión y nos apegamos a las doctrinas de las asambleas de Dios, una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica, amén, donde sus verdades fundamentales reflejan una buena doctrina. Yo fui criado en esa buena doctrina, yo fui criado en una organización Asambleas de Dios, mis padres, mis hermanos, mi familia, la mayoría de mis familiares que son pastores, la mayoría de ellos son pastores de esta organización Asambleas de Dios, y así fui criado yo y he conocido diferentes doctrinas, organizaciones, enseñanzas, y a mí siempre ¿cómo le diré? A lo mejor porque así fui criado, pero siempre me pareció que la doctrina Asambleas de Dios es una doctrina sólida, es una doctrina sana. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, pues tenemos que estudiar lo que otras organizaciones creen, los bautistas, metodistas, los apostólicos, etcétera, decía eso yo. Claro, después vienen las sectas, que al rato vamos a hablar de ellas quizás, que ellos son falsas enseñanzas, ¿verdad? Los testigos de Jehová son una secta,
¿verdad? Son una secta. ¿Por qué son una secta? Una secta, la característica de una secta es que ellos creen que nomás ellos son los que tienen la verdad. Usted no puede ser, no puede estar fuera de las sectas de testigos de Jehová y tener vida eterna, ¿verdad? O como le llamen ellos. Es una secta. Porque si se salen, ¿verdad? Están condenados. Y como le he dicho, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Lo que el hombre necesita para ser libre de la condenación es tener a Cristo en su corazón. No importa si es parte de esta iglesia, de aquella iglesia, de otra iglesia, una iglesia donde se enseñe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue hecho carne, aleluya, que Jesucristo, aleluya, es el sacrificio perfecto por los pecados del hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no dice nada de asambleas de Dios, y no dice nada de bautistas, y no dice nada de metodistas, y no dice nada de presbiterianos, y no dice nada de católicos. Creer en Cristo. Creer en Cristo. Aleluya. Y si un día yo te enseño que para ser salvo tienes que ser parte de esta iglesia, salte corriendo de aquí. Vete. Escapa por tu vida, escapa por tu alma, aleluya, porque te estoy enseñando una doctrina falsa, una enseñanza falsa. Porque no es ser parte de una iglesia, no es ser parte de una denominación, es tener a Cristo en tu corazón, aleluya. Cuando usted y yo queremos conocer más de Dios, tenemos que ser sinceros también. Tenemos que acercarnos a estudiar, no con el deseo de opacar a otros, con el deseo de hacer menos a otros, con el deseo solamente de exaltarnos en nuestro conocimiento de las cosas de Dios, sino más bien al querer conocer más de Dios tenemos que hacerlo con una actitud de humildad, con una actitud de corazón que Dios conoce, que Dios ve. Dios ve nuestro corazón cuando queremos conocer más de Dios, cuando queremos servir a Dios, cuando queremos estudiar la palabra de Dios. Dios ve tu corazón. Dios ve la actitud de tu alma, de tu corazón. Oh, aleluya, quiere conocerme más. Quiere saber más de quién soy yo. Pero no para exaltarse, no para andar presumiendo, sino porque quiere tener intimidad, porque quiere tener cercanía con Dios, aleluya. Y Dios ve eso en tu corazón. Y esa es la actitud de corazón, tenemos que hacerlo con esa actitud de la cual Dios se agrada. Y rápidamente, hermanos, siguiendo hablando no solamente del estudiar, no solamente de querer conocer de Dios, no solamente de la actitud correcta de nuestro corazón, pero si usted y yo queremos mantenernos, aleluya, en la sana doctrina, en el camino de Dios, tenemos también, hermanos, tiene que haber un crecimiento en nuestro servicio y en nuestra devoción a Dios. Tenemos que crecer, hermanos, aleluya. Si el Señor nos salvó hace 10 años, tiene que haber un crecimiento espiritual. No podemos ser niños espirituales toda nuestra vida, vaya. No podemos quedarnos estancados en nuestro crecimiento, sino que tenemos que crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntamos, aleluya. El apóstol Judas, ahí en el versículo 20 dice, orando en el Espíritu. En el versículo 20 dice, orando en el Espíritu Santo, hermanos, porque es el Espíritu Santo, aleluya, el que nos ayuda, el que nos capacita, el que nos fortalece, aleluya, para que usted y yo cada día, aleluya, un proceso
Como cuando usted está en la escuela, empieza en el prekinder y luego se va a la primaria, se va a la secundaria, se va a la preparatoria, a la high school, se va a la universidad, y de la universidad puede seguirle a la maestría, y de la maestría puede servirle al doctorado, y quién sabe qué más habrá, pero se ve, es un crecimiento. Aleluya, que como cristianos también debemos nosotros experimentar en nuestra vida. No podemos quedarnos en la primaria toda nuestra vida. Tenemos que crecer en el conocimiento, en nuestro servicio, en nuestra devoción a Dios. La carta del apóstol Pablo a los Romanos dice en Romanos 8:5 lo siguiente. Ya lo había leído en otro mensaje. Dice, los que son de la carne, el apóstol Judas les llama sensuales. El apóstol Judas dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y si usted se pone a leer ahí en Judas, lo que leímos, usted se va a dar cuenta que esos sensuales no tienen al Espíritu, y la palabra Espíritu está con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Y cuando habla de los sensuales, está hablando de los que andan en la carne, los sensuales. Los sensuales es solamente los sentidos, lo que se siente bien al cuerpo, a la carne, lo que le gusta a la carne. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer la Biblia. A la carne no le gusta venir a la iglesia. Alguien diga amén. Hay que forzarla, hay que someterla. A la carne no le gusta ayunar. Le gusta que le dé su comidita a su hora. Y si no, se enaltece, se enfurece, se enoja. ¿Qué es esto? En la carne. No le gusta ayunar. Aleluya. Los sensuales, dice, no tienen, dice, al Espíritu Santo. Aleluya. Y como te digo, hermanos, es un proceso, hermano. Es un proceso. El Señor todavía está obrando en mi vida también. Aleluya. El Señor todavía está tratando en mi vida cada día. Aleluya. No puedo decir, oh, yo ya soy pastor, yo ya. No. También tengo que crecer. Aleluya. También tengo que aprender cada día. Aleluya. A depender de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que hay los que son de la carne, que solamente piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si nos ocupamos en la carne, dice, eso te va a traer muerte, separación de Dios, distanciamiento de Dios. Y te va a traer enfermedades también. Ayer alguien me detuvo ahí saliendo del concierto de Cristian. Un muchacho joven, y me empezó a hablar en español. Y me di cuenta que todo lo que quería él era practicar su español. Y estaba él y estaba su papá. Y él me empezó a preguntar que cómo me llamaba, que de dónde era. Y hablaba, era un americano, pero hablaba bien el español. Y le digo, oye, ¿y tú por qué sabes hablar español? Yo pensé que había ido a México, a uno de nuestros países por allá, porque hablaba bien el español. Pero claro, yo le notaba que no era su idioma, ¿verdad?, natal, ¿verdad? Y luego una de las preguntas que me hace, dice, ¿y cuántos años tienes?, me dice. Y le digo yo, ¿cuántos años crees que tengo? Ay, ya ahí lo saqué de su jugada, ¿verdad? Porque como que no se esperaba esa pregunta. Y se pone a patinar, ¿verdad? ¿Cuántos años crees que tengo? Y ahí estaba su papá, ahí estaban los dos, el hijo y el papá. Y el papá, me ve. Y yo veo al papá, ¿verdad? Y el muchacho dice, yo sé lo que me estás preguntando, dice, pero no sé cómo decir, dice, como unos 50, dice.
Y el papá dice, no, que 50, dice, este tiene unos 45. Aleluya. Sí, sí estoy presumiendo, perdóname, Señor. Y el papá, hermanos, él voluntariamente me dice, mira, yo tengo 51. Y mírame cómo, dice, tú te ves más joven que yo. Le digo, no, pues échale otros 10. Dice, no, no es cierto. Dice, no, no puede ser. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque empezamos a hablar. Dice, pues, alguien me preguntó, ¿cómo le hace usted, pastor? Le digo, un día voy a escribir un libro. Y dice, ¿y cómo se va a llamar el libro? Le digo, pues, como cuántos años, si parece que tengo menos, si parece que tengo 10 años menos, le voy a poner el libro, ¿Cómo vivir para aparentar tener 10 años menos? Se va a vender así, ¿verdad? En Amazon va a ser un... No, porque le digo, ¿sabes qué? Le digo, no, le digo, mira, yo soy pastor de una iglesia. Y le dije al muchacho, y si tú quieres seguir aprendiendo español, ve a la iglesia. Ahí puro es español, los cantos del mensaje, muchos hermanos que hablan español. Oh, sí, te invito a la iglesia y a tu papá también. Y el papá dice, yo creo que por eso te ves así, porque tú vives, y me pregunta que si tomo, que si fumo. Le digo, no, yo no hago nada de eso, le digo, soy pastor de la iglesia, te invito a la iglesia. Y el papá dice, con razón, te ves bien. Porque el ocuparse en la carne te mata. Los vicios te matan, el pecado te mata, el ocuparse de la carne es muerte espiritual, sí, pero también te afecta tu salud, amén, te afecta tu bienestar físico también. Por eso te decía, ¿verdad?, lo que pasó el día de ayer. Y dice el apóstol, dice, por cuanto los designios de la carne, el propósito de la carne, dice, todo lo que la carne le gusta es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no podemos agradar a Dios. Y ahí está otra vez esa palabra, más vosotros, hablándole a los hijos de Dios, hablándole al pueblo de Dios, hablándole a los escogidos de Dios, más vosotros, aleluya, no somos como los que viven según la carne, mas nosotros no somos los que seguimos los designios de la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él, aleluya. Entonces, hermanos, es el Espíritu que mora en nosotros el que nos capacita, porque ahí más adelante dice, más vosotros, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Dice, en el 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, aleluya, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, aleluya. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos capacita, aleluya, para andar en las cosas de Dios, para crecer en nuestro servicio a Dios, para crecer en nuestra devoción a Dios, aleluya. Es el Espíritu Santo.
Tenemos que decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo quiero vivir una vida que te agrada a ti y porque yo quiero crecer cada día en mi servicio y en mi devoción a Dios. Aleluya. Si yo le preguntara a todos los que aquí estamos, quisiéramos ¿cómo se llama? Una auditoría o un inventario espiritual de tu vida, de mi vida. Vamos a hacer un inventario. ¿Dónde estábamos ahorita? ¿Dónde estábamos hace 6 meses? ¿Dónde estábamos hace 3 años? ¿Dónde estábamos hace 10 años? Y vamos a ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si en verdad somos de esos que están creciendo espiritualmente o si nos hemos estancado en nuestro crecimiento, en nuestro servicio, en nuestra devoción a Dios. Porque si queremos mantenernos en la sana doctrina, en el camino del Señor, tenemos que crecer, hermanos, en nuestro servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente tenemos que crecer, tenemos que también aborrecer. Diga conmigo: aborrecer, detestar el pecado y las falsas enseñanzas. Cuando usted se pone a leer las cartas de los apóstoles a las iglesias, usted se va a dar cuenta que los apóstoles usan palabras duras para describir a aquellos que enseñaban doctrinas falsas. Usted lo va a encontrar no solamente en lo que leímos de Judas, pero lo va a encontrar en segunda de Pedro 2, palabras duras. El apóstol Pablo también a los Gálatas: insensatos. ¿Quién os fascinó? Decía, para que no obedezcan a la verdad. El escritor de Judas usa, hermanos, esta expresión donde dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Allá en Levíticos capítulo 3, hermanos, se nos narra la historia de cómo alguien que veía una mancha en su ropa, o alguien que había estado expuesto a la lepra, hermanos. Es más, vamos a leerlo. Levíticos 13:45. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Está hablando de la lepra. Dice: y cuando en un vestido, en una túnica, en una ropa, hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. Está hablando de, cuando dice vestido de lana o vestido de lino, está hablando de vestimentas caras, ropa de diseñadores. Lana, lino, era caro. Está hablando hace ya 4,000 años atrás, vamos a decir así. Dice: o en urdidumbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero también, valioso, o en cualquier obra de cuero, de piel, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdidumbre o en trama o en cualquier obra de cuero, dice: plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga. Y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdidumbre o en la trama o en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero,
lepra maligna es la plaga, inmunda será quemado el vestido, la urdidumbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. El apóstol Judas usa esta semejanza para ilustrar el peligro de la contaminación de las falsas enseñanzas en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Es como una lepra que va a traer división, que va a traer perjuicio, que va a traer muerte. No importa qué tan bonita se vea, no importa qué tan atrayente se vea, no importa qué tan cara sea, de cuero, de piel, de lino, de lana. Porque mira, las enseñanzas falsas se ven bonitas, se ven atractivas. Siempre te enseñan que vas a tener dinero. Siempre te enseñan que vas a tener dinero, que vas a tener casas, que vas a tener carros. Pero como dice Judas, te están adulando para sacar provecho. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. ¿Usted cree que a Dios le importa más que usted tenga una casa grande o que usted tenga su morada celestial ahí en el cielo? Que esté usted con Él por la eternidad. ¿Qué es más valioso para Dios? Que tú estés en la vida eterna, gozando de las bendiciones por miles y miles y por la eternidad, o que estés aquí viviendo 70 años, 80 años en una mansión de lujo, pero que se pierda tu vida. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Y qué de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué de los apóstoles que solamente tenían lo que necesitaban para llegar al siguiente pueblo, a la siguiente iglesia, a la siguiente ciudad? Y que ahí Dios les proveía otra vez para continuar predicando y siguiendo predicando la palabra del Señor. Ahora yo creo que Dios bendice, hermanos. Bendijo a Abraham, bendijo a Jacob, bendijo a Job después de que le quitó. Y cuando Dios te bendice, Dios lo hace con un propósito. Amén. Dios lo hace con un propósito. Para equiparnos más, para que podamos ser más, aleluya, eficientes, o no sé cómo llamarle, o que podamos mejor servir a Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Mira, la iglesia, tenemos este edificio que ya está pagado. No debemos nada de este edificio. La iglesia tiene propiedades en Leland que ya están pagadas, no se debe nada. No debemos ni un 5, vaya. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted da para la iglesia se invierte en la iglesia. Porque yo tengo mi trabajo, tengo mi salario, tengo mi plan de retiro, tengo mis ahorros. Que quiere decir que Dios me ha bendecido para poder ser de bendición a la obra del Señor. Para eso Dios te bendice, para que seas de bendición a la obra del Señor. Aleluya. Tenemos para pagar los aires, tenemos yo nunca le voy a pedir, ¿verdad? Que no tenemos, nunca le he pedido a la iglesia que no tenemos para la renta cuando pagamos renta, que no tenemos, nunca, porque Dios siempre ha proveído, aleluya. Y lo ha hecho por medio de su pueblo, de usted, sí, aleluya, pero también Dios ha bendecido mi vida para hacer de bendición a su obra. Entonces Dios bendice con un propósito. Y lo que usted y yo damos para Dios, nunca le podemos ganar a Dios a dar, aleluya. Nunca yo le puedo decir al Señor, Señor, si yo hubiera sido el presidente de la compañía, yo hubiera tenido esto. Nunca le voy a poder yo reclamar al Señor, porque quién sabe dónde estarían mis hijos, porque quién sabe dónde estaría mi hogar, quién sabe dónde estaría mi esposa, si hubiese escogido mejor, aleluya,
como un mensaje que el Señor está hablando a mi corazón, que después lo voy a predicar. Cuando María y Marta estaban a los pies de Cristo, y María a los pies de Cristo, escuchando, alimentándose de lo que habla. Imagínense la bendición de sentarse a escuchar a Jesucristo. Y su hermana Marta, afanada en la cocina, lavando, trapeando, planchando. Una en el espíritu y otra en la carne. Una alimentándose de las cosas espirituales y la otra preocupada con las cosas de este mundo. Y va y le reclama a Cristo y le digo: maestro, mira, no te da cuidado, no te pones a pensar que aquí ando yo afanada y mi hermana ahí sentada a ti escuchándote. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Dice: oh Marta, dice, andas muy afanada, andas muy preocupada, dice. Pero las palabras que yo recuerdo de esa escena es: alguien de las dos escogió la mejor parte. María escogió la mejor parte. Aleluya. Cuando usted y yo servimos a Dios, cuando usted y yo dejamos las cosas del mundo o dejamos aparentemente de ganar algo por las cosas de Dios, estamos escogiendo la mejor parte. Sí, yo sé que muchos de los que aquí estamos pudiéramos estar trabajando, ganándote 200, 300, 500, $1,000 en este día quizás. Pero si tú estás aquí en esta mañana, créeme que has escogido la mejor parte. Aleluya. Que Dios honra, que Dios bendice, que Dios premia, que no le podemos ganar a Dios a dar. Aleluya. Santo es el Señor. Yo creo eso. Yo creo que Dios bendice. No me malentienda. Dios bendice. Aleluya. Dice la palabra del Señor: usted y yo debemos de tener esa actitud del corazón de aborrecer las enseñanzas de los falsos, de los que solamente quieren tu dinero, de los que solamente quieren la fama, de los aduladores que solamente quieren sacar provecho. Tenemos que aborrecer, tenemos que detestarlo. No me quiero ni juntar con ellos, no quiero ni hablar con ellos. Hasta la ropa, no quiero que me regalen nada, está contaminada. Y por último, ya con esto voy a terminar. Dios nos equipa, Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos da sabiduría para ayudar a socorrer a los que ya han sido afectados o están siendo afectados por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, por los aduladores, afectados por los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Judas dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Está hablando de vidas de personas que fueron engañados. ¿Cuántos conocen creyentes que han sido engañados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas? Imagínense cómo se sienten ellos. Una persona que, usando la palabra de Dios, usando el evangelio de Jesucristo, usando a Dios, transgiversan la Biblia, transgiversan las enseñanzas para engañar, para sacar provecho propio, dice el apóstol Judas. ¿Cómo cree que se sentiría una persona que
se da cuenta que todo lo que le hablaron, lo que le dijeron, solamente lo hacían para sacar provecho, para tomar ventaja. Se sienten engañados, se sienten desconfiados. No quieren saber nada de los pastores. No quieren saber nada de los hermanos. No quieren saber nada de la iglesia. Y con razón. Y tienen razón. No quieren saber nada del evangelio. No quieren saber nada de Dios. Porque fueron engañados. Porque fueron pisoteados. Porque se les tomó ventaja. Dice el apóstol Pablo, a esos, convéncelo, ora por él. Dile, sí, la Biblia habla de engañadores. La Biblia habla de lobos rapaces. La Biblia habla de lobos que se meterán al rebaño para destruir. Y dígale, no permitas que ese lobo destruya tu vida. No permitas que esa experiencia te robe la bendición de conocer, aleluya, y de experimentar el amor de Dios a tu vida. Por eso dice, sálvalo, arrebátalo del fuego. Si alguno está en una mala doctrina, enseñanza, mira, yo siempre le he dicho que a la iglesia, le he dicho hace mucho que no se lo repito, pero se lo repito ahorita, que a mí no me gusta que usted invite creyentes de otras iglesias a la iglesia. No me gusta. No me gusta, déjelos. Allá Dios los salvó, allá están creyendo, creciendo. Pero solamente si es una falsa enseñanza, pero solamente si es una falsa doctrina, pero solamente si tú conoces a ese creyente y es un creyente sincero y no se da cuenta que está siendo engañado, que estás... Y cuando yo digo engañado por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas, a eso sí sálvalo, a ese sí arrebátalo del fuego, porque no va a terminar bien. Dice, y a otros, dice, como diciendo a los que ya no tienen remedio. Yo le contaba a un hermano en estos días, me encontré a una persona ahí en un evento, un concierto de la hija del hermano, y fui a ver ahí el concierto, mi esposa y yo fuimos. Y de repente vi a una persona hispana y se me hizo conocido. Estaba sentado atrás de mí y se terminó el concierto y volteé, ahí estaba esta persona. Y yo no soy bueno para los nombres, pero soy bueno para los rostros. Dije, yo a este lo conozco, pero pensé, a lo mejor fue a la iglesia. Entonces me voy hacia atrás y lo saludo, hola, ¿cómo está? Y casi siempre les pregunto, ¿de dónde lo he visto o dónde lo conozco? Cuando no me acuerdo. Y él empieza, pues no sé, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en Wilmington? Y ya me dicen 15, 10, 20 años. Casi muy pocos me dicen de 30, ¿verdad? Nosotros ya tenemos aquí 29 años, mi familia, mi esposa y 29 años. Y luego les digo, oiga, bueno, mire, yo soy pastor de una iglesia, a lo mejor usted fue a la iglesia. Y decía, no, yo no he ido a la iglesia. Dije, bueno, le digo, bueno, mi nombre es León García, Dios lo bendiga. Y me dice él, ¿está su hija aquí? ¿Está su hijo aquí? En el concierto. Le digo, no, es un hermano de una iglesia, su hija está aquí y yo vine de la iglesia, soy el pastor y venimos a ver el concierto. Y dice, ok. Y el hermano que estaba allá nomás se quedaba viendo así donde estaba yo platicando. Y ya se sale. Y luego le digo, es aquel. Dice, sí, a él sí lo conozco. Dice, a él sí lo conozco. Dice, ok. Le digo, pues yo creo que nos hemos visto por ahí en algún evento. Dios lo bendiga, gusto saludarlo. Lo saludé. Y luego ya salimos y luego ya la persona esa saluda al hermano y todo. Y luego le dice, y luego ya íbamos platicando ya para el estacionamiento y me dice el hermano, dice, ¿usted conoce a esa persona? Y le digo, pues yo lo he visto, pero no sé quién es.
No recuerdo quién es, yo le pregunté y no nos pusimos de acuerdo dónde nos habíamos visto. Y lo dice, ese dice que usted estaba hablando, dice, es uno de los meros de los testigos de Jehová aquí en la ciudad. Dice, es como de los líderes aquí, de los testigos de Jehová. Y le digo, pues él no me dijo nada, yo le dije que era pastor. Le digo, pero ahora que usted me dice que es testigo de Jehová, le digo, a lo mejor fue uno de los que me fue a tocar a la puerta de la casa para evangelizarme, para hablarme de Cristo. Y le digo, y de seguro, si él era el mero, entonces andaba entrenando al que apenas empieza, porque van dos. Uno es el que sabe más y el otro es el alumno, el que está siendo entrenado. Eso nadie me lo dijo, eso Dios me lo dijo. Porque yo lo vi y dije, este es el que sabe, este es el que no sabe tanto. Entonces, ¿sabe lo que hago yo cuando, hace mucho que no se aparecen? Bueno, con eso de la pandemia ahora mandan cartas, ¿verdad? Pero cuando llegaban dos así a la casa, yo le decía, mira, este que te anda enseñando, déjalo que se pierda. Ya está perdido. Aborrezco su ropa, pero tú que apenas empieza, Dios te trajo aquí para decirte que Cristo te ama, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No te creas de lo que te dice de que si sales de la secta te vas a condenar. No te creas de lo que te dice porque Dios te trajo aquí para que yo te dijera antes de que sea demasiado tarde, que solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, aleluya. Y el otro le dice, bueno, ya nos tenemos que ir, ya nos vamos, muchas gracias, Señor. Y salen corriendo. Sale corriendo. Una vez llegaron ahí unas mujeres, igual, queriendo hablar, queriendo estudiar, no quiere que le traigamos un estudio. Y le digo, está bien, vamos a hablar de las cosas de Dios, le digo, pero antes de hablar de las cosas de Dios, yo quiero que pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y si queremos discernir las cosas espirituales, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor. Y a veces me dejan orar, a veces no me dejan orar. Esa vez me dejaron orar. Y ya estuvimos hablando ahí y luego dice, bueno, ya nos vamos, dice, ya nos vamos. Y le digo, bueno, antes de que se vayan, déjenme hacer una oración por ustedes para pedir que Dios las bendiga y para pedir que... Y lo dice, no, ya en más horas, ya nos vamos. Ya. Y salen corriendo. Y me dicen, oiga, dice, si usted quiere orar por la gente, ¿por qué no va como nosotros a las casas para que ore por ellas? Y le digo, ¿y para qué voy a las casas si Dios me las está trayendo a mi casa para que ore por ellas? Y para que les hable de Cristo. Dice, no, y se fueron. Pero esas son falsas enseñanzas, hermanos. Son falsas doctrinas. Ahí no hay con que, ahí sí salte de ahí, arrebátalos del fuego, sácalos de ahí. Sácalos de ahí. Póngase de pie en esta mañana. Porque quiero terminar leyendo 2 de Pedro 1. En los versículos y ahí en 2 de Pedro, le mencionaba hace unos momentos, está el capítulo 2, léalo en su casa. Léalo en su casa. Hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros,
que dice que muchos seguirán sus disoluciones. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice que la condenación viene sobre ellos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Eso dice la palabra del Señor. Pues le digo, son palabras duras, palabras duras. Pero a vosotros, dice el apóstol, aleluya. Pero a vosotros, los que queremos agradar a Dios, los que nos acercamos a Dios de corazón, aleluya, con un corazón puro, dice el salmista, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero vosotros, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y al amor, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, mas a vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, añádale paciencia. A la paciencia, añádale amor, añádale piedad. Al amor, añádale afecto fraternal. Al afecto fraternal, añádale a más amor. Porque si estas cosas están en vosotros, hermanos, y abundan en vosotros, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y fíjese lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo nos da el plan, nos da la manera en la cual usted y yo vamos creciendo. Todo empieza mediante el conocimiento de aquel que te llamó, el conocimiento de aquel que te salvó. Todo empieza ahí. Dice, oh, sí, hay grandes promesas, hay grandes premios, galardones. Y el galardón, uno de los galardones es que al caminar por esta vida, usted y yo, dice, formamos parte, somos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que el Espíritu Santo que está en ti moldea, trabaja en tu vida para que seamos más semejantes a Él, más parecidos a Dios.
No somos Dios, no somos Cristo, pero semejantes. Un poquito nos vamos pareciendo, y al ir creciendo y al ir pasando los años, nos vamos pareciendo más y más paciencia, más amor, más conocimiento, más dominio propio. Por eso te decía, haz una auditoría, haz un inventario de tu vida espiritual. Hay más paciencia en tu vida, hay más dominio propio en tu vida. Has estado creciendo en el conocimiento, en el afecto fraternal, en el amor. Porque todo eso, hermanos, es lo que nos va a mantener ocupados y nos va a mantener fructíferos en las cosas de Dios. Pero lo más glorioso es que haciendo todo esto, dice, no vas a caer, no vas a ser engañado, sino que, aleluya, te va a ser dado, dice, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que Dios obra en tu vida, todo lo que Dios pone en tu camino, todo lo que Dios da a tu vida, tiene un plan, tiene un propósito. Que tengamos entrada, que tengamos y estemos, aleluya, con Él en ese reino eterno por los siglos de los siglos. Un día esta carne se va a acabar. Sí, yo le decía que el hombre, tengo tantos años, pero yo sé que de todas maneras mi cuerpo se va a acabar. Y no tiene que ser de viejo, en cualquier momento el Señor nos puede llevar a su presencia. ¿Qué es nuestra vida? Cuando por medio de Cristo, ¿qué es nuestro caminar por este mundo? Cuando por medio de Cristo tenemos la bendición de entrar a su reino. Ya no son 70, 80 años, 90 o 100 años. Dice, es un reino eterno. No se termina, no se hace viejo, no se envejece, no tiene fin. Es un reino eterno, aleluya. Y lo que Dios obra en tu vida y lo que Dios pone en tu camino tiene ese propósito de que tú y yo entremos a ese reino eterno. Aleluya. Siempre te he dicho que para mí la bendición más grande, aleluya, como pastor, como hermano en Cristo, va a ser que un día, aleluya, oh hermano, aleluya, que estemos, imagínate, adorando al Señor por los siglos de los siglos. Entramos, aleluya, oh, ese reino eterno. Por eso debemos tener cuidado de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, porque lo que quieren es apartarte. No quieren tu bienestar espiritual, quieren su bienestar material. No quieren tu bendición, quieren su bendición, o lo que ellos consideran bendición. Cierra tus ojos en esta mañana. Dile al Señor, Señor, tú conoces mi corazón y tú conoces mi vida. Habla con Dios como hablarías con el doctor. Si estás enfermo, enferma en esta mañana, tú habla con Dios y dile, Señor, tú eres mi doctor, tú conoces, sabes lo que estoy pasando.
Tú conoces lo que ha venido a mi vida físicamente. Y tú eres ese médico de médicos que sabe cómo operar, sanar toda enfermedad. Tú puedes decirle al Señor en esta mañana, si tienes una necesidad, porque ese Dios es Padre que se compadece de sus hijos, y puedes decirle en esta mañana: Padre, Dios, tú conoces mi necesidad, mi escasez, mi petición, y así cualquiera que sea tus dudas, tus preguntas, tus interrogantes, todo lo que estemos pasando, podemos decírselo a Él, platicar con Dios, decirle: ayúdame, Señor, ayúdame en esta situación que estoy pasando en mi hogar, en mi trabajo, con mis hijos, con mi familia. Y créeme, aleluya, créeme que ese Dios bueno, aleluya, que por medio de Él nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, aleluya. Ese Dios bueno, ese Dios de amor quiere bendecir tu vida. Ese Dios bueno, ese Dios de amor, aleluya, quiere asegurarse de que un día estemos en su presencia por la eternidad, por los siglos de los siglos, aleluya, en ese reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si puedes decirle al Señor en esta mañana: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ayúdame, ven a mi vida, ven a mi corazón, perdóname, límpiame, cámbiame y ayúdame a vivir esa vida de la cual tú te agradas. Yo renuncio a la carne, renuncio al pecado, renuncio a la vanagloria de la vida. Para dejarme ser guiado, Señor, por tu Espíritu Santo, obrando en mi vida. Para dejarme ser guiado, Señor, por tu Espíritu Santo, moldeando mi vida, mi carácter, hablando a mi corazón, Dios. Sí, Señor, ven a mi vida y ayúdame a conocer más de ti. Ayúdame a no apartarme de tu camino. Ayúdame, Señor, aleluya, a seguir adelante, creciendo en el amor, en el conocimiento de nuestro Señor, de mi Salvador, Jesucristo. Sí, Señor, ven a mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Te doy gracias. Sí, gracias, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Toda la gloria. ¿Quieres adorar al Señor unos momentos? Diciéndole: aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Mi vida doy